Y bienvenidos al programa navideño de Televisión Ellín. Hoy, entre otras cosas, les hablaremos de la reforma laboral, los datos del paro, el empleo en nuestra comarca y cosas que afectan al trabajo y también a las empresas con el secretario general de UGT en la provincia de Albacete, con Javier González, y también les hablaremos de la Policía Nacional de Operaciones Policiales y del paso del que hasta ahora era el inspector jefe de la comisaría de la Policía Nacional en Ellín, con Antonio López Alcaud. Pero antes también les hablaremos del proceso de vacunación, ya que hoy se ha reunido la Comisión de Salud Pública y Vacunación a nivel regional. Todo esto hoy aquí en Televisión Ellín en Es Navidad. Y hoy se ha reunido el jefe del Ejecutivo Regional, Emiliano García Paje, con la Comisión de Salud Pública y Vacunación. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, ha avanzado que se va a vacunar desde ya con la tercera dosis, la de refuerzo, a todos los grandes dependientes y a sus cuidadores. Vacunar desde ya todos los graves dependientes en su tercera dosis. Estamos hablando de colectivos muy vulnerables, no muy mayores de edad, en proporción a su propia esperanza de vida, y por tanto pretendemos establecer una operación, una estrategia concreta y particular rápida de vacunación en su tercera dosis, en el refuerzo definitivo. Estamos hablando de la gente a la que se vacunó en primer lugar y por tanto hay más distancia ya en esta tercera vacunación de la que a lo mejor han tenido los ciudadanos de otra escala social o de otra escala sanitaria. Por tanto, vacunar a los graves dependientes y a los cuidadores principales de estos graves dependientes. El presidente regional ha anunciado que se va a poner en marcha 9 puntos masivos para realizar pruebas de detección del virus y se mantendrán los 16 puntos de vacunación masiva que ya existen, además de un sistema de rastreo masivo separado al circuito tradicional de atención primaria para aliviarlo e impedir que se dejen de atender los casos tradicionales. Empezará de forma progresiva a partir de mañana, pero en los próximos días se extenderá en toda la comunidad autónoma, 9 puntos masivos de pruebas. Tenemos ahora mismo 17 puntos de vacunación masiva. En algunos de ellos muy compatible también con la posibilidad de hacer pruebas. Es decir, estamos vacunando a toda máquina y realmente muy bien, y con un nivel de organización social y de autodisciplina colectiva tremendo. Pero vamos a plantear también un sistema de rastreo masivo, de test, separando el circuito tradicional normal de la atención primaria para poderlo no solo aliviar, sino al mismo tiempo también impedir que dejen de atender los casos y las patologías tradicionales del sistema sanitario. También el presidente regional apoya el confinamiento de 5 días de la variante Omicron. Además, también ha hablado que esta variante, la incidencia no está relacionada con la atención hospitalaria, con los ingresos hospitalarios como en olas anteriores. De la misma manera que la incidencia en las primeras olas llevaba aparejada de forma automática una hospitalización en un porcentaje altísimo, en esta, sin embargo, el crecimiento de la incidencia no significa necesariamente una hospitalización y menos aún en escala de gravedad. Para que se hagan una idea, en un momento determinado, en los momentos más duros que tuvimos de pandemia, teníamos constatados que el 10% de los casos que nos salían positivos terminaban en hospitalización. Y en buena medida de hospitalización severa. Hoy la proporción que hay entre los casos positivos y la hospitalización, la atención, digamos, en primer orden hospitalario, es del 1,115. Nosotros apoyaremos el hecho de que el confinamiento relacionado con la variante Omicron pueda reducirse a 5 días. Incluso yo personalmente, es lo que veo en mi experiencia personal en el análisis de todos los datos, creo que incluso en un momento determinado
tendrá que plantearse la posibilidad de entre 3 y 5 días, pero como mínimo 5. Compartimos la opinión que se está planteando en algunas autonomías y en otros países. Y Castilla-La Mancha ha sido la primera comunidad autónoma en solicitar un refuerzo para el sistema de presencia militar en labores de rastreo y vacunación, con 120 efectivos, según afirma el jefe del Ejecutivo Regional. La primera decisión que tomamos, que además hemos sido la primera comunidad autónoma, es la de solicitar un refuerzo del sistema, en parte para aliviar las tensiones, pero sobre todo para poder abarcar más, un refuerzo del sistema de presencia militar que tiene que ver con el rastreo y que tiene que ver, en definitiva, también con el proceso de vacunación. Vamos a contar, por tanto, con equipos de vacunación militar que se van a incorporar al sistema infinitamente más grande, obviamente, que tiene el propio SESCAN. Y al mismo tiempo ya contamos con 120 rastreadores que están integrados perfectamente en la red de rastreo que tiene la comunidad autónoma. De manera que esto no solo lo quiero agradecer al Gobierno del país, sino que además quiero ponerlo de relieve como elemento de coordinación, de colaboración institucional y de cooperación, que es, por todo lo demás, absolutamente indispensable en una situación como esta. Y por último, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, ha pedido que todos contribuyamos y mantengamos las medidas para que no haya que tomar medidas más graves. Si no, dice que lo harán. Todos podemos contribuir con nuestra prudencia a que no haya necesidad de ampliar un escenario de restricciones que, dicho sea de paso, de tener que producirse y para que fueran eficaces, diré lo mismo que decía hace unas semanas y hace unos meses. Tendrían que tener alcance nacional y alcance global. Es evidente que en un escenario de movilidad tremenda, y más en estas fiestas donde los catalanes vienen a celebrar con sus familiares las cosas aquí, las fiestas navideñas, o los castellano-manchegos se van a Madrid, o los de Madrid se van a Valencia. En un momento de un escenario de movilidad absoluta, es evidente que las decisiones que probablemente tuvieron más fortuna hace varias olas, en la primera, en la segunda, en la tercera ola, no están teniendo o no pueden tener, con la mejor intención del mundo se pueden plantear, pero no pueden tener ni van a tener la misma eficacia que al principio. Y hoy en Es Navidad, como les decíamos al principio, vamos a hablar de temas referentes al empleo, también a la reforma laboral que se publicará mañana en el Boletín Oficial del Estado y que se aplicará de manera inmediata, aunque va a haber 3 meses de plazo para su aplicación efectiva. Y vamos a hablar de todos estos temas con el secretario general de la Unión General de Trabajadores en la provincia de Albacete. Javi, muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas, muy bien, muchas gracias. Bueno, cuéntanos, como decíamos, a final casi tocando las campanas, ¿no?, de fin de año llega la reforma laboral. ¿Qué os parece esta reforma laboral? Una reforma laboral consensuada, hay sectores que no la ven bien. ¿Cómo lo veis vosotros desde UGT? Bueno, el acuerdo es bueno, lo hemos reconocido y por eso lo hemos firmado. Pero, como bien decías, yo y me he pronunciado aquí reiteradamente, lo mejor de esta reforma laboral es que está refrendada por todos, agentes sociales, empresarios, sindicatos y el Gobierno en este caso, que es el promotor de la misma. Y creo que ese es el mayor valor que tiene esta reforma laboral, ¿no? Que nos vemos representados todos, hemos actualizado las reglas del juego en nuestro mercado laboral y el objetivo que se persigue precisamente es el que nosotros veníamos reivindicando, ¿no? Mejorar la estabilidad en el empleo, reducir la temporalidad y equilibrar la negociación colectiva, ¿no?, las fuerzas en materia de negociación colectiva, y eso va a producir, bajo nuestro punto de vista, un mejor aprovechamiento del crecimiento económico fruto de
de la salida de la crisis y de la recuperación económica que se está produciendo. Nos has hablado en numerosas ocasiones de la importancia del consenso, ¿no?, para que sea este acuerdo, ¿no?, duradero. Sí que es verdad que todos los agentes que se han sentado en la mesa lo han refrendado, pero sin embargo sabemos que hay sectores políticos, sobre todo, y partidos políticos que no están de acuerdo con esta reforma laboral. ¿Eso significa que quizá dentro de poco, si hay un cambio de gobierno, cambie o no? Pues si se produce ese cambio de gobierno y estas fuerzas políticas no han sido capaces de leer que la concertación social es el camino que se tiene que seguir en esta sociedad para ir avanzando, creo que estarán muy alejados de los intereses de los ciudadanos. Por eso considero que una reforma laboral que ha sido apoyada por empresarios, por trabajadores y en este caso promovida por un gobierno, cuenta con todos los avales necesarios para su permanencia en el tiempo y ver cómo impacta en nuestro mercado laboral. El impacto con el cual se ha organizado esta reforma laboral precisamente es el que he dicho antes, ¿no? Mejorar, aprovechar el impulso económico y que, siguiendo los dictámenes de la Unión Europea, mejoremos la estabilidad en el empleo, reduzcamos la alta temporalidad que tenemos en nuestro país y caminemos hacia un mejor aprovechamiento de los recursos que tenemos dentro de nuestro mercado laboral. Por eso, si esas fuerzas políticas no son capaces de leer esto, tendrán un serio problema porque estarán legislando al margen de la sociedad. Y creo que nada más lejos de la realidad en las pretensiones que puede tener un partido político si aspira a gobernarnos, ¿no? La temporalidad, uno de los temas estrellas, sobre todo pues, el Gobierno y vosotros también, los sindicatos, habéis trabajado mucho para que este texto, ¿no?, pues incorporara y redujera esa temporalidad. ¿En qué va a afectar a la temporalidad de los trabajos? Pues evidentemente la temporalidad se acota a dos modalidades contractuales, una estructural y otra de formación, y desaparece el contrato de obra o servicio y el encadenamiento de contratos también se reduce, ¿no? No se puede estar más de 18 meses en un periodo de 24. Además, cuestiones que afectan a la estacionalidad de ciertas actividades requerirá de la concertación con la representación de los trabajadores en el año anterior. Dificultamos en cierta manera el uso de esta modalidad contractual, favoreciendo a la modalidad indefinida. Y eso creo que va a redundar precisamente que se hagan más contratos indefinidos que temporales, ¿no? Aunque sigue manteniéndose esa figura para cuestiones de los sistemas productivos que se tenga que aprovechar en determinadas condiciones. Pero sí que es verdad que ya se pone el ojo sobre la temporalidad y empezamos a impulsar la contratación indefinida con el único objetivo de reducir la temporalidad, aunque sea un poco un juego de palabras. Y creo que esta reforma laboral pues, va en esa dirección, atendiendo a los dictámenes que se nos está haciendo desde la Unión Europea para poder también hacernos llegar esos fondos que estamos esperando para la recuperación económica. ¿Esta temporalidad afecta a las empresas? ¿Afecta también a los organismos públicos? La temporalidad afecta a las empresas fundamentalmente, pero evidentemente a los organismos públicos también, ¿no? Lógicamente, además, esta reforma laboral incorpora una cuestión también que afecta a los organismos públicos y es que no se puede despedir objetivamente ya los mismos. Creo que eso es fundamental para mejorar la estabilidad en el empleo en las instituciones. Cuestión que hasta el día de hoy sí que se podía hacer, se podían practicar despidos por objetivos en nuestros ayuntamientos, en la Junta, en la Diputación, y ahora lo limita, bueno, lo impide esta reforma que se va a poner en marcha en unos días. Porque sabemos que también hay sectores, ¿no?, como educación, sanidad, que también están suscritos, ¿no?, como casi a campañas de trabajo, que están trabajando durante un tiempo, ¿no?, y luego al final se van a la calle, y luego sí que es verdad que luego si sale otra bolsa de trabajo volverán, pero también es un trabajo temporal, ¿no?, que se crea desde lo público. Sí, no, además en lo público la inestabilidad laboral es muy importante, sobre todo por el sector sanitario. Por eso también el proceso de estabilización que se ha iniciado en este país, también dirigido un poco por las directrices de la Unión Europea, en lo que se pretende dar estabilidad a toda esa bolsa de interinos o al mayor número de ellos con unos parámetros muy concretos y ese proceso de estabilidad está en marcha en ayuntamientos, diputaciones, en la Junta, en el SESCAM
y evidentemente hay discrepancias sobre la aplicación del mismo, pero tiene un solo objetivo, ¿no? Dar estabilidad a todos esos trabajadores y trabajadoras que pueden pasarse o se han podido pasar incluso décadas ostentando una vacante, pero que no tienen la plaza. Entonces, eso también es un índice de temporalidad que nos lastra a nuestro mercado laboral. ¿Y perjudicará, por ejemplo, a sectores como con una alta estacionalidad, como conocemos en nuestra comarca, además un gran motor como es la agricultura, que evidentemente no hay trabajo todo el año para emplear, ¿no? Pero sí que es verdad que pues, 3 meses de vendimia o campañas agrícolas como la fruta, por ejemplo? No se verá afectado porque ese tipo de campañas se van a seguir atendiendo con esos contratos temporales, pero lo que sí que puede verse afectada son las empresas del sector agrícola que tienen distintas campañas, que tendrán que optar por una contratación de fijo discontinuo y no una contratación temporal, ¿no? Si tengo distintas campañas a lo largo del año y recurrentemente hago uso de unos trabajadores, pues tendrán que pasar a fijos discontinuos y darle estabilidad a los mismos y no estar supeditado al inicio y a la finalización de la campaña. Igual que es muy importante la aplicación de los convenios colectivos, que muchas veces, sobre todo en este sector, pues no se aplican como se deben de aplicar. Ya que lo has dicho, además algo que vosotros habéis criticado mucho, ¿no? Que la prioridad a los convenios de empresa en detrimento de los convenios colectivos. ¿Cómo queda? ¿Hay modificaciones? Sí, se restituye el orden lógico, desde el convenio estatal, la prevalencia, hasta el convenio de empresa. Se invierte, ¿no? Los convenios sectoriales, convenios estatales prevalecen sobre el de empresa, y en donde hayan convenios de empresa no pueden, las condiciones laborales y de jornada tienen que ser las mismas mínimo que las del convenio estatal o del provincial, en este caso, o el regional. Eso lo que nos da es pie a mejorar las condiciones laborales, que el convenio de empresa no sirva para devaluarlas, y lo que también incorpora a esta reforma laboral, que creemos que es fundamental, es que en las empresas donde se han externalizado servicios y se han contratado empresas de multiservicios, que las conocemos todos, pues esos trabajadores cobraban de acuerdo al Estatuto de los Trabajadores y no al convenio de empresa o al convenio sectorial que se le aplica a la empresa matriz. Pues a partir de la aplicación de la reforma laboral, esas empresas multiservicios tendrán que pagar el mismo salario que cobran los trabajadores de la empresa originaria, ¿no? Independientemente del sector al que esté adscrito esa empresa multiservicios. Y eso garantiza que dos trabajadores realizando las mismas tareas en una misma empresa, una contratada por una empresa multiservicios y otro trabajador de la empresa matriz, pues cobran los mismos y tengan las mismas condiciones laborales. ¿Cómo quedan también temas, algo que los sindicatos obreros criticasteis mucho en la anterior reforma laboral, el despido? ¿Cómo está? ¿Estamos en las mismas? ¿Se ha modificado? No se ha modificado. Lo que sí que se ha incorporado al Estatuto de los Trabajadores es la figura de los ERTEs. Además, se ha establecido un sistema red para agilizar el trámite y que el poder acceder a él sea mucho más ágil, con un objetivo concreto. Hemos visto que esa herramienta ha funcionado muy bien, y además era lógico incorporarla a nuestra legislación laboral vía Estatuto de los Trabajadores, para que podamos tener una herramienta que evite que se utilicen los expedientes de regulación de empleo para despidos masivos, como vimos en el pasado, en el 2012, y tengamos una herramienta que les permita recuperarse a esas empresas, el sistema productivo se pueda rehacer en un momento dado en una situación de crisis o de bache, y evitar, por un lado, que se destruya empleo y, por otro lado, que destruyamos empresas. Tampoco nos podemos permitir la destrucción de nuestro tejido productivo, y creo que esa herramienta ha dado muy buen resultado, y algo que da buen resultado, pues evidentemente requiere la atención de todos y que se perdure en el tiempo. Por eso creo que es fundamental la incorporación de estos ERTEs y ese sistema red, que además lo han dotado presupuestariamente, para que esté ahí como un elemento de apoyo a las empresas que pasan por situaciones de crisis puntual, que pueden ser recuperadas y pueden seguir con su actividad, evitando que se cierre y evitando que se destruya empleo. Había una particularidad, y quizá con esto se solucione, no lo sé, te lo pregunto, Javi, era que las empresas no podían alegar pérdidas y hacer despidos, ¿no? ¿Con esto se soluciona ese problema o no?
Bueno, vamos a ver, el despido objetivo se sigue manteniendo, evidentemente. Lo que sí es verdad que empezamos a poner más condicionantes, ¿no?, a lo que es la justificación de los mismos. Pero evidentemente si una empresa puede alegar las mismas causas que tenía anteriormente para ejercer un despido objetivo. Eso no ha sufrido cambio en esta reforma laboral. Dentro de lo que es la negociación de este nuevo marco legislativo, pues hay cuestiones que a nosotros nos hubiese gustado ir mucho más allá. Evidentemente, igual que a los empresarios les hubiese gustado ir más allá en cuestiones que les afectan más positivamente. Pero el valor del acuerdo precisamente es eso, es el acuerdo donde estemos todos, donde estamos todos representados, y creo que es el mayor valor que tiene esta reforma laboral que hemos hecho, que ha sido un acuerdo entre todos y para todos. Y creo que es fundamental resalzar, ¿no?, el diálogo social en este país. En un contexto tan difícil como por el que hemos pasado, se ha demostrado que hemos sido capaces en posiciones antagónicas en ponernos de acuerdo por el beneficio de la gente a la que representamos, y esta reforma laboral recoge ese espíritu. Creo que esa es la lectura que se tiene que hacer. Vamos a ver la evolución de la misma, si cumple las expectativas que tiene, y para nosotros es un buen acuerdo. Considero que para los empresarios también debe ser un buen acuerdo, porque la estabilidad que da este nuevo marco legislativo propicia que las empresas puedan crecer, que nuevos proyectos empresariales se puedan incorporar a nuestro tejido productivo, y creo que eso es muy importante para nuestra economía y para nuestra sociedad. Hablamos de otras novedades que no hayamos tratado. Pues de otras novedades que no hayamos tratado, pues como te decía antes, fundamentalmente la reforma laboral lo que pretende es esos tres objetivos, ¿no? Recuperar el equilibrio en materia de negociación colectiva, la prevalencia del convenio estatal o de sector sobre el de empresa. Para nosotros era fundamental estar en la misma línea horizontal dentro de la negociación colectiva. Para nosotros era determinante, ¿no? La negociación colectiva, el diálogo social en nuestro país es una herramienta que está dando muy buenos resultados, y lo que no podía estar era descompensada, ¿no? No podíamos dejar el acuerdo persona a persona por encima del acuerdo del sector. Ese acuerdo del sector lo que va a conseguir es que no haya competencia desleal. Es que todos podamos jugar con las mismas reglas del juego, y las empresas que son competencia entre ellas tengan que aplicar los mismos salarios, las mismas condiciones laborales. Y por poner un elemento más, se fortalece lo que es la herramienta, la institución de inspección de trabajo, y se aumentan las sanciones. Antes, cuando había una sanción en materia de contratación, se sancionaba por empresa, y ahora se va a sancionar por expediente infractor, ¿no?, por trabajador que no se hayan hecho las cosas de acuerdo con la ley, incrementándose también las mismas sanciones, como un elemento disuasorio para que los malos empresarios, las malas empresas, pues hagan las cosas bien, y así pues todos podamos competir en igualdad, ¿no? Y creo que eso es fundamental. Igual que la reforma laboral conlleva el reforzamiento de inspección de trabajo con la nueva incorporación de inspectores y subinspectores. Consideramos que es fundamental que inspección de trabajo esté bien dotada de recursos humanos, y que la actividad que realizan precisamente va en la mejora de todo el mundo, ¿no?, para que esos infractores pues se lo piensen dos veces antes de hacer la infracción, y pues vayamos eliminando el alto nivel de fraude laboral que tenemos en nuestro país. Se iba a publicar la reforma laboral hoy, sin embargo, por cuestión de tiempos dice el Ministerio de Trabajo que será mañana, y aplicación efectiva. ¿Qué significará eso para empresas, trabajadores? ¿Tendrán que ir corriendo a las asesorías o no? ¿O hay un tiempo de adaptación? Hombre, el tiempo de adaptación existe, hay un cambio normativo, las reglas están cambiando, y todos los sistemas se tienen que adaptar. Esto tampoco es de un día para otro. Pero yo creo que hay un elemento que sí que es importante, que como lo hemos hablado antes, las empresas multiservicios tendrán que aplicar el convenio del sector, y creo que eso sí que es fundamental que cuanto antes se hagan, porque lo que pretendemos es mejorar las condiciones laborales, no devaluar el empleo, que los salarios sean acorde con las necesidades de los trabajadores en un momento en el que estamos, y evidentemente creo que ahí en esa línea, pues si me están escuchando, los trabajadores que se ven afectados por esta situación, pues que vayan tomando buena nota, que el sindicato está para asesorar, igual que vamos a asesorar a nuestros cuadros sindicales en la comarca de Ellín, para que este cambio normativo pues se aplique bien en nuestras empresas, y podamos ver el menor
tiempo posible, que el impacto tiene un impacto positivo sobre la estabilidad en el empleo y la reducción de la temporalidad. Javi, ayer conocíamos la noticia de que un trabajador del polígono de aquí de Llín pues tuvo un accidente laboral. No quiero que apuntemos en esa dirección ni hablemos mucho de ello, pero sin embargo la siniestralidad laboral, ¿no? ¿Cómo vamos en esa materia? ¿Y qué es lo que pedís desde UGT? Pues vamos muy mal. Castilla-La Mancha y Albacete estamos a la cabeza en materia de siniestralidad laboral y nosotros achacamos precisamente al factor de la temporalidad y la precariedad, ¿no? Unos trabajadores bien formados sufren menos accidentes dentro de las empresas. Un trabajador que va a cubrir un contrato de 1 a 3 meses, pues evidentemente la formación inicial que tiene pues es la estrictamente reglamentaria y el conocimiento del sistema productivo pues es el justo, ¿no? Por eso abogamos siempre por una mejor formación e información de los trabajadores y además vemos que redunda positivamente en la reducción de la siniestralidad laboral, igual que la gestión de la prevención, donde hay delegados de prevención, donde hay comités de seguridad y salud, donde estamos organizados los trabajadores y la gestión de la prevención en las empresas está participada por la representación de los trabajadores, pues resulta que es más efectiva y se reduce sustancialmente los accidentes y sobre todo los graves y los con resultados de muerte, ¿no? Que son muchos los que tenemos, 5 concretamente en el año 2021 que hemos sufrido en Albacete, además con 2 causísticas muy concretas, ¿no? Patologías no traumáticas, infartos y ictus y accidentes in itinere, ¿no? Pero que las causas materiales también es otro elemento que provoca esos accidentes con la pérdida en muchos casos de la vida. Por eso he dicho que en esa materia tenemos asignaturas pendientes, trabajábamos de forma coordinada con empresarios, sindicatos, con el Departamento de Salud Laboral de la Junta de Comunidades y creo que tenemos una asignatura pendiente que debemos prestar mucha atención. Hemos pedido a la Junta, ha sido una reivindicación de la Unión General de Trabajadores, por lo que te he dicho antes, de que la puesta en marcha de delegados sectoriales en materia de seguridad para esas empresas donde no existe representación, pues que pueda haber una representación de los trabajadores que pueda pasar por allí y ver cómo se está desarrollando la gestión de la prevención dentro de las empresas. Porque tiene que ser transversal a todos los departamentos de las mismas y el objetivo es reducir la siniestralidad que está costando la salud y la vida de muchos trabajadores y trabajadoras. Hablabas de la formación, hay otros modelos, sobre todo en otros países, que sí que invierten mucho, ¿no?, en su capital humano, invierten en sus trabajadores, en que se formen mejor y también les suben el sueldo, ¿no?, para que no se vayan a otras empresas, ya que pues han hecho una inversión en ellos. Háblanos un poco de las soluciones para reducir la siniestralidad y cómo deberíamos implantar también un modelo de formación propia de las empresas para sus trabajadores. Pues hombre, las empresas tienen la obligación de establecer un plan formativo anualmente para el desarrollo de las actividades propias de la empresa y entre ellas está en materia de seguridad, ¿no?, y salud. Y evidentemente la estabilidad de un trabajador conlleva que mejore sus capacidades formativas e informativas a la hora de desarrollar su actividad dentro de la empresa. Entonces eso reduce sustancialmente las posibilidades de sufrir un accidente. Creo que esa es una buena línea de actuación dentro de lo que es nuestra actividad productiva dentro de una empresa, igual que la gestión de la prevención tiene que ser ajustada a las necesidades, además tiene que ser un proceso cambiante. Últimamente hemos detectado que la gestión de la prevención en las empresas se reduce a una aplicación, ¿no?, un cumplimiento estricto de la ley en materia documental, pero ni las evaluaciones de riesgos se hacen o se revisan como se tienen que hacer cuando cambia el sistema productivo o al menos temporalmente cuando establece la ley, sino que están estancas, no sufren ninguna modificación y es una cuestión que se tiene que ir cambiando, ajustándose a las circunstancias del propio tejido productivo que ha ido cambiando a lo largo del tiempo para analizar los riesgos los nuevos riesgos que se están existiendo y estableciendo las medidas preventivas para eliminarlos. Eso evitaría muchas veces que se produjera el accidente. Igual que pues, el factor de temporalidad, lo hemos hablado antes, es determinante, la precariedad laboral. El miedo muchas veces a perder el empleo también nos llevan a asumir riesgo a los trabajadores que de ninguna de las maneras que al final derivan en accidentes.
Por eso creo que la reforma laboral también va a incidir, si finalmente cumple con los objetivos que se han previsto, en la siniestralidad. Pero desde luego en Albacete, en la comarca de Illín y en Castilla-La Mancha, la siniestralidad laboral es una asignatura pendiente que tenemos. Esto no va de trabajadores contra empresarios ni contra la administración. Creo que la prevención de riesgos laborales es una cuestión de todos. Nosotros ejercitamos a nivel provincial esa responsabilidad con los empresarios y con la Junta de Comunidades, que es la responsable, y con Inspección de Trabajo en las competencias que tiene, porque consideramos que tenemos que reducirla con la mayor premura posible, porque, como he dicho antes, nos cuesta la salud y la vida de muchos compañeros y compañeras, y eso sí que requiere de una actuación inmediata. La conciliación familiar, también un término que está muy de moda, ¿no? y muy en la mesa. Sí que es verdad que se han dado pasos, ¿no? También se han aumentado esas bajas de maternidad y paternidad, pero también, ¿no? Se piden unos pasitos más, ¿no? ¿Cómo ves que se está realizando o se está incorporando esa conciliación? Pues más lento de lo que nos gustaría, pero evidentemente hay un cambio en la sociedad donde la corresponsabilidad está tomando pues un punto más importante dentro de lo que es la conciliación, ¿no? Antes los cuidados, y todavía mayoritariamente, pues recaen sobre la mujer. La mujer se ha incorporado plenamente al mercado laboral y evidentemente requiere que una corresponsabilidad, un reparto de tareas entre hombre y mujer, y la adaptación de los sistemas productivos para favorecer precisamente esa conciliación, que no siempre se da en los términos que son necesarios, pero que llevamos una buena línea en esa materia, porque no puede ser de otra manera, ¿no? Tenemos que adaptar. El teletrabajo también puede facilitar esa corresponsabilidad, pero teletrabajo no es conciliación. Teletrabajo puede favorecer la conciliación, pero teletrabajo tiene que seguir siendo la actividad laboral que desarrollamos con esas características, lo que hacemos en el hogar o donde consideremos oportuno, pero sí que es verdad que es un elemento que se puede utilizar para favorecer un poco la conciliación de la vida laboral y familiar. El Ayuntamiento de Illín ha anunciado esta mañana su adhesión al plan Corresponsables. ¿Qué significa y qué es ese plan? Ese plan lo que pretende es formar a una serie de personas. Nosotros estamos participando activamente, haciendo los perfiles psicológicos, la evaluación de las candidatas y de los candidatos, y lo que pretende es tener una serie de personas habilitadas y formadas para el cuidado de menores, bien en centros habilitados por los ayuntamientos o bien en el domicilio particular, para que los progenitores, los padres, puedan acceder al mundo laboral, puedan irse a buscar trabajo, pueden hacer actividades formativas. Lo que se pretende es favorecer precisamente la incorporación al mercado laboral y teniendo preservado preferentemente pues, el cuidado de nuestros menores en nuestro domicilio, como he dicho antes, en centros habilitados por los ayuntamientos. Es una buena noticia que el Ayuntamiento de Illín, no puede ser de otra manera, se adhiera a ese plan Corresponsables, y nosotros estamos haciendo los perfiles psicológicos y la evaluación de estas candidatas y candidatos para que puedan conformar esa bolsa de personal. Como tú apuntabas antes, pues también una de las cosas que nos ha dejado la pandemia, ¿no?, ha sido el teletrabajo, que eso antes aquí en España quizás sonaba un poquito a chino o solo en muy exclusivos sectores. ¿Cómo hemos avanzado en el teletrabajo y qué asignaturas pendientes tenemos? Pues en el teletrabajo hemos avanzado bastante. Nos llegó de golpe con el confinamiento. Tenemos un marco regulatorio de los más avanzados a nivel europeo, pero tenemos una asignatura pendiente, que es la transposición de ese marco regulatorio a las distintas empresas, y eso se tiene que hacer vía convenios colectivos. Ya os adelanto que en esa materia no se está avanzando a la velocidad que se debiera, no se están incorporando tantas cláusulas en los convenios como son necesarias para regular exclusivamente o específicamente el teletrabajo en los distintos sectores, porque la aplicación no es lo mismo en un sector de servicios que en un sector industrial. Evidentemente eso es una realidad, y la norma nos obligaba a que la ajustáramos precisamente vía convenios colectivos, y ahí sí que hay una asignatura pendiente. No estamos adquiriendo la velocidad que ese marco regulatorio requiere, y la implantación del teletrabajo pues también ha bajado una vez que hemos pasado
el confinamiento, pero es una forma de trabajo que ha venido para quedarse. No vamos a ver usualmente trabajadores en casa o en sitios donde elijan para desarrollar su actividad profesional con más asiduidad que de lo que veníamos viéndolo. Javier González, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, habernos aclarado algunas dudas sobre la reforma laboral, también otros temas referentes al empleo, y continuaremos hablando porque seguro que dentro de muy poco hay novedades, y esperemos también que los datos del fin de año en cuanto al empleo pues nos den otra buena noticia, ¿no?, en nuestra comarca Campos de Llín y también pues a nivel provincial, regional y nacional. Muchas gracias. Gracias a vosotros, un placer estar aquí y ojalá pues esas previsiones se cumplan con creces. Con creces. Sí. Pues muchas gracias, Javi, y a ustedes les decimos que hacemos una breve pausa, pero continuamos con más temas aquí en Es Navidad.